Vamos a continuar con el tema de sistemas formados por varias partículas y en particular con la resolución de problemas de cantidad de movimiento, ¿no? Habíamos hecho este del rifle, ¿sí? Y vamos a hacer ahora uno de un carrito, ¿sí? Decíamos que estábamos viendo esto, ¿no? Sistemas de partículas. Habíamos definido el momento lineal y el impulso. El momento es P por M. El impulso sale de la segunda ley, que es esta de aquí, solo que pasamos esto para el otro lado y llamamos al impulso a esta parte de acá, ¿no? Que es esto, ¿no? Esto lo pasamos para este lado, integramos y esta de acá, esta cosa de aquí, le llamamos impulso, que resulta ser igual que el cambio de la cantidad de movimiento de la cosa, ¿sí? Pero el impulso lo hace la fuerza externa o el agente externo, y el cambio de la cosa es el cambio del sistema que estamos estudiando, el cambio de la cantidad de movimiento de la cosa que estamos estudiando. Entonces por este lado tenemos J, que es igual, ¿sí? J del agente externo igual al cambio en la cantidad de movimiento, de la cosa que estamos estudiando. Otra vez, externo, sistema. Vimos este ejemplo para una pared y una pelota que era pateada contra la pared. Veíamos entonces que el cambio de la cantidad de movimiento de la pelota, que era delta P igual a esto, a esta cantidad, era igual al impulso que hacía la pared sobre la pelota. Bien, y luego pudimos calcular la fuerza promedio que hacía la pared sobre la pelota, a partir de conocimiento de cuánto tiempo dura la interacción entre la pared y la pelota. Luego vimos que cuando hablábamos de un sistema pero compuesto por dos partículas, cómo esas partículas interaccionan a través de la tercera ley, esto y esto es igual y opuesto, entonces estas interacciones se cancelan, y si la suma de fuerzas externas a las partículas es cero, entonces tendremos que se conserva la cantidad de movimiento lineal, que es de lo que va el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos resolver problemas como este, ¿no? Antes y después. Antes tenemos dos cosas, la bala que está aquí adentro y el rifle, y luego que tenemos la bala y el rifle, y vemos que estudiando, definiendo el sistema como el conjunto de la bala más el rifle, pues podíamos dar solución a cuál era la velocidad, podíamos responder a cuál es la velocidad de retroceso del rifle, sabiendo que la bala sale a, en este caso, pues no sé, que tiene 5 gramos y sale a 300 metros por segundo hacia adelante. Bueno, y así como eso, vamos a hacer ahora este problema, ¿sí? También a partir de ahí podemos calcular el impulso que hacía la bala sobre el rifle y el impulso que hacía el rifle sobre la bala, ¿no? ¿A partir de qué? De los cambios de la cantidad de movimiento de la bala y del rifle respectivamente. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde pues, se habla de un par de carritos, ¿no? Dos carritos de masas diferentes se acercan uno al otro sobre un riel sin fricción, ¿sí? Se mueven los carritos sobre un riel, uno hacia el otro. Después de chocar, van a chocar, ¿sí? Este se mueve hacia la derecha, este se mueve hacia la izquierda. Me pusieron B y A a los carritos, me imagino. Entonces este será el carrito A, este será el carrito B. Carrito A se mueve hacia la derecha a 2 metros por segundo. Carrito B se mueve hacia la izquierda a 2 metros por segundo. Después de la interacción, después del choque, pues tenemos que el carrito B se mueve hacia la derecha a 2 metros por segundo. Y nos preguntan por la velocidad final del carrito A. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad final del carrito A? Bueno, vemos que si aquí hubiese, ¿sí? Aquí es 2 metros por segundo a la izquierda, 2 metros por segundo hacia la derecha. Si hubiese simetría, si aquí dijese 0,5 en lugar de 0,3, ¿sí? Entonces el problema, simplemente por una cuestión de simetría, esto tendría que ser 2 metros por segundo hacia la izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para que se conserve la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial, en este caso, de que las masas sean iguales y las velocidades iguales y opuestas, pues va a ser 0, ¿sí? Cuando sumemos la contribución a la cantidad de movimiento de esta y la contribución a la cantidad de movimiento total de esta, van a sumar 0. Y entonces 0 tendremos aquí al final también, porque se va a conservar la cantidad de movimiento. Bueno, vamos a ver. Pero no son iguales.
Como no son iguales, lo que va a pasar es que esto pues ya no va a ser 2 metros por segundo hacia la izquierda, va a ser otra cosa. Tendremos que calcular cuánto. Sale. Sobre el carrito de la izquierda aparece su peso y su normal. Sobre el carrito de la derecha aparece el peso y la normal. Ambas contribuciones en cada carrito se anulan, dado que son iguales, ¿no? Entonces, y lo mismo aquí, ¿no? Al final tenemos la misma condición de normal y peso iguales. Siempre las fuerzas externas se van a anular. Las únicas fuerzas que van a quedar actuando van a ser las fuerzas internas al sistema durante el choque, ¿sí? Cuando este carrito y este carrito se encuentren, estén juntos, van a golpear. El carrito A va a hacer fuerza sobre el B hacia la derecha, el carrito B va a hacer fuerza sobre el A hacia la izquierda, de tal forma que esta y esta van a ser iguales y el tiempo de la interacción va a ser común al carrito A y al carrito B, haciendo que el impulso que hace A sobre B sea igual que el impulso que hace B sobre A, y por tanto el cambio de la cantidad de movimiento del carrito B va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento del carrito A, ¿sí? Noten que si nada más nos fijamos en B, si nada más miramos el carrito B, pues el carrito B cambia su estado de movimiento. Primero se movía hacia la izquierda y luego se mueve hacia la derecha. Entonces, obviamente que el carrito B tiene un cambio en su estado de movimiento. ¿Sí? La cantidad de movimiento del carrito B, el vector cantidad de movimiento del carrito B, ha cambiado. La cantidad de movimiento final será diferente que la cantidad de movimiento inicial. Lo mismo vamos a observar para el carrito A. El carrito A tendrá que también cambiar su estado de movimiento porque el carrito B también lo ha hecho, ¿no? Y además sabemos que como se conserva la cantidad de movimiento, el cambio de la cantidad de movimiento de A tiene que ser igual a menos el cambio de la cantidad de movimiento del carrito B. O dicho de otra forma, el cambio de la cantidad de movimiento de A más el cambio de la cantidad de movimiento de B deben de sumar 0. Esto es la cantidad, el cambio, esto a su vez es el cambio de la cantidad total del sistema, de movimiento del sistema. Es el cambio suma de todo el sistema. ¿Y cuánto es el cambio? 0. ¿Por qué? Porque P final de todo el sistema es igual a P inicial de todo el sistema. ¿Sale? Bien. Todo eso. ¿Cómo se resuelve esto? Pues es fácil. Planteamos justamente eso, que P inicial es igual a P final. Además, notamos que en este ejemplo, al igual que en el ejemplo anterior, el del rifle, solo hay movimiento en X, ¿sí? Entonces, esta cantidad vectorial, P inicial del sistema, igual a P final del sistema, pues se traduce, ¿sí? Esto, recuerden que estos son tres ecuaciones juntas, ¿no? La que dice que P inicial en X igual a P final en X, esa es una de ellas. P inicial en Y igual a P final en Y, esta será otra de ellas, y la de que dice que P inicial en Z será igual a P final en Z. ¿Sí? Tenemos tres componentes del vector del lado izquierdo, tres componentes del vector del lado derecho. Esta igualdad implica que las tres componentes de la izquierda tienen que ser igual que las tres componentes de la derecha. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, el vector 28y menos 2j más 3k, ¿sí? Pues este va a ser igual al vector 28y, y voy a escribir lo mismo, ¿no? Menos 2j más 3k. ¿Sí? Solo si este es igual que este menos 2 es igual que este menos 2, y este 3 es igual que este 3, es decir, solo si las tres componentes del vector se mantienen, entonces el vector de la izquierda y el vector de la derecha son el mismo vector. Basta con que aquí diga 4 en lugar de 3 para que el vector de la derecha no sea el vector de la izquierda y esta igualdad no se cumpla. ¿Sale? Bien, entonces, ¿pero qué? Ahora en este problema particular vemos que esto va a ser útil porque están pasando cosas en X. Pero en Y y en Z no pasa nada. Es decir, aquí no tengo componente en Y de la velocidad, aquí no tengo componente en Y de la velocidad, aquí tampoco y aquí tampoco. ¿Sí? Aquí no sabemos, pero no hay manera que haya componente en Y de la velocidad aquí,
porque no la hay aquí, no la hay aquí y no la hay aquí. ¿Sí? Cuando eso pasa, esta no va a tener componente en I. ¿Por qué? Porque vamos a tener que de este lado un 0, la cantidad de movimiento en I va a ser 0 del lado izquierdo. Del lado derecho, la componente en I también tiene que ser 0. Y para eso, esto tiene que ser 0 en I. Lo mismo en Z, no va a haber componente Z de la cantidad de movimiento antes ni después. Entonces tenemos 0 igual a 0 y no hay información útil ahí. 0 igual a 0, no tenemos información útil ahí. En esta sí que tenemos información porque están pasando cosas. Hay parte, bueno, de hecho los vectores velocidad actúan plenamente en X y por eso esta sí tiene sentido plantearla. Bueno, muy bien, vamos a plantear esto y resolver. Que es entonces que P inicial en X del sistema igual a P final en X del sistema. ¿Qué era P? ¿Qué era la cantidad de movimiento? M por V, sí, pero del sistema. Es decir, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que sumar la cantidad de movimiento del sistema, es la de A más la de B más la de todas las partículas que hayan ahí. ¿Sí? Ya dijimos que esto a su vez implica todo esto, ¿no? ¿Sí? Se descompone esta igualdad, ¿sí? Que PA que era M por BA, PB que era M por BB, MB, BB. Va. Y a su vez esto implicaba todo esto, ¿no? Que en este caso únicamente nos vamos a quedar, estábamos diciendo, con esta ecuación de aquí. ¿Sí? Es decir, la cantidad de movimiento inicial en X es simplemente MA por VAX inicial, más MB por BBX inicial, más, bueno, aquí hay dos partículas, nada más nos vamos a quedar con esas dos. Y ya. Ok, entonces, venimos aquí y decimos Px inicial será la masa de esta partícula A por la velocidad de la partícula A en X. La componente en X de la velocidad de la partícula A. Más mb velocidad Bx. Y esto es, si ponemos aquí inicial y aquí ponemos inicial, entonces esto será la cantidad de movimiento, la componente en X de la cantidad de movimiento inicial. Y si hacemos lo mismo, esto va a ser igual. Escribimos exactamente lo mismo de este lado. MA VAX final más MB VBX final, pues esto será entonces este lado de la igualdad, esto será la cantidad de movimiento, la componente en X de la cantidad de movimiento final, ¿sale? Entonces acá esto tiene que ser necesariamente igual para que los vectores cantidad de movimiento sean iguales. Bueno, entonces eso es lo que está hecho del otro lado. Está hecho aquí, ¿no? Dice P inicial. P inicial es la componente, bueno, la contribución de A más la contribución de B a la componente en X de la cantidad de movimiento. Eso es 0,5 kilogramos es la masa de A. Por 2 metros por segundo es la velocidad, la componente en X de la velocidad de A. Más 0,3 kilogramos es la masa de B. Por menos 2 metros por segundo es la componente en X de la velocidad de B inicial. ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí está. Esto, ¿sí? La masa de A, 0,5 kilogramos. Velocidad de A más 2 metros por segundo. ¿Por qué más? Porque la componente en X de la velocidad de A, que tiene signo, las componentes pueden tener signo, los vectores no, la componente sí, la componente de esto apunta en la dirección de X. ¿Sí? Está alineada con nuestra definición de X y por eso tiene signo positivo. Esta tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque está antialineada, apunta en la dirección de las X decrecientes y por eso le ponemos un menos. ¿Sí? Es la componente en X de esta vector velocidad. Y este de aquí también tendrá un más. Bueno, y eso es lo que dice aquí, ¿no? Esto es inicial, 0,5 por 2, 1, más 0,3 por menos 2, menos 0,6. Hacemos la cuenta y nos da esto de acá. Bien, las unidades aquí quedaron en kilogramos metro por segundo y aquí lo escribimos en newton segundos, no más porque esto es más corto, supongo, no lo sé, no sé por qué lo hicimos así, así quedó. Es lo mismo newton segundos, ya habíamos dicho, ¿no? Que newton segundos es lo mismo que kilogramos metros por segundo, nadie se asusta por esto, pero de todas formas está un poco extraño escribirlo así, ¿no? Estamos hablando de cantidad de movimiento, lo más normal hubiese sido dejar aquí kilogramos metros por segundo y kilogramos metros por segundo. P final, ¿qué es? P final es, no, eso agarré aquí. P final es la cantidad de movimiento, tiene dos contribuciones, una de la partícula A, otra del carrito B, masa de A por la velocidad final de A que desconocemos. ¿Sí? Noten que
esta velocidad final le ponemos un más aquí afuera, y si resulta que este más no es cierto, esto va a dar negativo. Si da negativo, entonces nos está indicando que pues esta velocidad final apunta a la izquierda. Si esta cosa da positiva, nos está indicando de que está alineada con el eje X y ya está, ¿no? Entonces aquí ponemos siempre un más. Para la cantidad desconocida ponemos un más. Si da positivo es que le pegamos al signo. Si da negativo es que no le pegamos al signo y sabemos que va para el otro lado. Entonces siempre un más aquí. Más 0,3 kilogramos por 2 metros por segundo. Esta es la velocidad final de la masa de 0,3 kilos, que es la masa que queda a la derecha. La masa B. Ok, entonces P final igual a masa de A por la velocidad de A más 0,6 newtons por segundo, que salen de aquí, de 0,2 por 3, ¿no? No, de 0,3 por 2. Ok. De aquí despejamos al hacer esto, P final, que vale esta expresión. A ver, otra vez. P final vale esto. Esto es P final. P inicial vale esto. Pues nada más los tenemos que igualar, porque sabemos que se conserva la cantidad de movimiento del sistema AB, del sistema juntos AB. Y por eso estamos planteando cantidad de movimiento de los dos juntos, inicial, y cantidad de movimiento de los dos juntos al final. Bien, 0,4 newtons segundo, esto que es la cantidad de movimiento inicial, igual a esto de aquí, que es la cantidad de movimiento final. Donde aquí en lugar de poner la masa de A pusimos 0,5 kilogramos, que es el valor numérico de la masa de A. De aquí despejamos la velocidad desconocida, que es la velocidad de A, y obtenemos que la velocidad de A es 0,4 newton segundos menos 0,6 newton segundos, que pasan restando, todo dividido 0,5 kilogramos, que es lo que está multiplicando la velocidad final de A. Hacemos la cuenta y nos da esta cantidad de aquí. Vamos a borrar de nuevo para que se entienda un poco más. Esto simplemente sale, entonces dijimos, de despejar esta cantidad. Está fácil de despejar, esto pasa restando, esto pasa dividiendo, dijimos. Hacemos la cuenta, 0,4 menos 0,6 es menos 0,2. Menos 0,2 dividido 0,5 es lo mismo que multiplicarlo por 2, da menos 0,4 metros por segundo, ¿sí? Noten que los kilogramos se van y nada más nos quedan menos 0,4 metros por segundo, que nos indica que la velocidad final del carrito A apunta hacia la izquierda. Apunta esta de aquí hacia la izquierda. Si queremos escribir cuál es la velocidad, que es lo que nos preguntan, tenemos que responder esto. Velocidad final del carrito A igual menos 0,4 metros por segundo por el versor Y. Este versor está alineado con el eje X, apunta hacia la derecha. Esta es la respuesta que estamos buscando, ¿no? Bien, otro. Dos cilindros chatos se encuentran sobre una superficie sin fricción. El cilindro A, con masa de 20 kilos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo en forma paralela al eje X hacia el cilindro B. Este es el cilindro A. El cilindro A es chato, es como una pastilla que está encima de una mesa que no tiene fricción. Podríamos imaginarnos una mesa de hockey, no sé qué, de esto, de tejo. Bueno, entonces este es el disco A. El disco B lo estamos mirando desde arriba, ¿sí? La mesa está acá abajo, estamos mirando desde arriba. Esto se mueve hacia la derecha y le va a pegar esta pastilla, le va a pegar a esta. Esto es una pastilla, es un cilindro chato, un cilindro con una altura pequeña. Dos cilindros chatos se encuentran sobre una superficie sin fricción, la mesa. El cilindro A, con masa de 20 kilogramos, es un disco gordo, 20 kilogramos. Se mueve inicialmente a 2 metros por segundo en forma paralela al eje X hacia el cilindro B. 2 metros por segundo hacia el cilindro B en la dirección horizontal, en la dirección X. El cilindro A choca lateralmente al B. O sea, le va a impactar, pero le va a impactar por aquí, ¿no? Un poquito de costado. Esto va a ir a... Oye, esto va a seguir... Esto va a seguir horizontal, ¿no? Una trayectoria horizontal. Este es el centro de masa, pero va a encontrar aquí antes, ¿no? Al B, ¿no? Yo qué sé, más o menos por aquí. Así van a golpear. Como no golpean de frente, pues esta se va a producir una velocidad así. Y pues ya sacará una velocidad más o menos así. Yo qué sé. Es lo que se trata de dibujar de este lado, ¿sí? Esto es antes del choque, esto es después del choque. El cilindro A choca lateralmente al B, cuya masa es de 12 kilogramos,
y que se encuentra inicialmente en reposo. Esta cosa de aquí, el B, está quieto. ¿Sí? Está quieto antes de ser perturbado por A. ¿Qué más dice? Después del choque, el cilindro A se mueve a 1 metro por segundo. Esta magnitud de VA2 es 1 metro por segundo. En una dirección que forma un ángulo de 30 grados con su velocidad inicial. Vale, le hacemos caso. ¿Cuál es la velocidad inicial? Esta de aquí. La velocidad inicial es horizontal. Ponemos aquí la horizontal. Y aquí 30 grados es la dirección de B. No, de la velocidad de A final. Nos pregunta, ¿qué velocidad final tiene el cilindro B? ¿Cuál es la velocidad final de este? Esta de aquí. ¿Cuál es esta? ¿Sí? Tendremos que responder con una componente en X y una componente en Y. Bien. Listo, ya entendimos lo que tenemos que hacer. Se trata de cilindros que están sobre una mesa, ¿sí? No los estamos viendo acostados. Si los viésemos acostados, veríamos aquí un cilindro, el A, aquí otro cilindro, el B. Antes de chocar, habría que escribir peso normal, peso normal. Estas fuerzas se cancelan. Las fuerzas que van a entrar en la interacción son fuerzas internas al sistema A más B, y entonces la cantidad de movimiento se conserva. Podemos escribir que P inicial del sistema A más B igual a P final del sistema A más B. Bien, pero esto implica, como habíamos dicho, dos ecuaciones, una en X y una en Y, donde la ecuación en X dice que P, la componente en X de P inicial, es igual a la componente en X de P final, y que la componente en Y, la segunda ecuación, la componente en Y de P inicial es igual que la componente en Y de P final. Vale, es como un trabalengua, ¿no? Me cuesta un poquito, pero ahí voy. Sale. Y hay que plantear eso. Entonces hay que responder a dos preguntas, ¿no? La primera será, ¿cuál es la componente en X? Y eso tiene que ver, ¿sí? La componente en X de aquí saldrá de la ecuación P inicial X igual a P final X. ¿Y de dónde creen que va a salir la respuesta de cuál es la componente en Y de la velocidad de esta cosa B? Pues saldrá de esta otra ecuación. P final X igual, perdón, Y, P final Y igual a P final, no, ya escribí cualquier cosa. P inicial Y, bueno, va de nuevo. ¿Sí? Esta de aquí dijimos que sale de igualar P inicial X con P final X, y esta otra componente de aquí saldrá de igualar P inicial Y con P final Y. Y ahora sí, creo que lo dije bien. Bueno, muy bien. Hacemos eso, esto y esto. Lo siento. Dice, conservación de la cantidad de movimiento lineal en X, es decir, Px inicial igual a Px final. ¿Sí? Px inicial. Px inicial. El 1 significa inicial aquí. Entonces, Pax1 más Pax2. Pbx1. Bueno, ¿cuál es la contribución de la partícula A? La partícula A será la masa de A, que son 20 kilogramos, multiplicado por la componente en X de este vector. Esos son 2 metros por segundo porque está alineado con X. Ok. 20 kilogramos por más 2 metros por segundo porque está alineado con X y por eso aparece un más aquí. ¿Y la otra? Y la otra no está. ¿Por qué? Porque este está quieto. Este no se mueve antes de la interacción. Está quieto, está en reposo. Entonces tiene velocidad 0. Tiene componente en X 0 y componente en Y 0. Entonces este nos aporta a la cantidad de movimiento inicial del sistema. Esto no está. Entonces esto por esto, 40 kilogramos por metro segundo. Ok, eso es la cantidad de movimiento inicial en X. Final, en X tenemos dos contribuciones, una de la partícula A, otra de la partícula B. ¿Cuál es la contribución de la partícula A? Pues serán la masa de A por la componente en X de la partícula de la velocidad final de A. Bueno, componente en X de la velocidad final de A. Veamos, componente en X de la velocidad final de A. Borramos esto. La componente en X de la velocidad final de A es esta cosa, que es la magnitud de VA2 multiplicado por el coseno de 30 grados. Porque estos son 30 grados. Y esto entonces
es VA2 por coseno de 30. VA2, 1 metro por segundo cuadrado, VA2 por coseno de 30. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, eso es 0,866. 0,866 por 20. Y eso es 17.32 kilogramos metros por segundo. Ok, luego a eso le vamos a sumar la contribución de B. Ahora B no está quieta, no está más en reposo porque fue perturbada por A, por la partícula A. Al chocar tendremos que se mueve y entonces contribuye a la cantidad de movimiento total del sistema. Tiene 12 kilogramos la partícula B y tendrá una componente B, una componente en X que desconocemos y que queremos calcular. Y esta es justamente esta de aquí, que no sabemos, pero que estamos tratando de calcular, estamos tratando de averiguar. Y de aquí la podemos averiguar. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo, ¿no? Tenemos que esto tiene que ser igual a esto para que se conserve la cantidad de movimiento, es decir, estos 40 kilogramos metros por segundo, que es la cantidad de movimiento inicial, tienen que ser igual a esta cantidad de aquí. Y cuando igualemos, lo único que nos falta conocer es esto, y entonces esto queda determinado. Es cuestión de despejar VBX2 de ahí. Pues 40 igual a esto de aquí, que es lo que tenemos aquí abajo. De aquí despejamos VBX2 igual a 40 menos 17.32 dividido 12. Hacemos la cuenta, da 1.89 metros por segundo, que es la componente en X de la velocidad final de la partícula B. Luego, para averiguar esta componente de aquí, pues tendremos que hacer lo mismo, ¿sí? Son dos problemas en uno. Uno en X y ahora otro en Y. Vamos a resolver el problema en Y. En Y. Cantidad de movimiento inicial es la contribución de A más la contribución de B inicial. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la componente en Y de la velocidad de A? Pues es 0. No tiene componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y de la partícula B? Pues 0, porque está quieta. No tiene ni en X, ni en Y, ni en Z. Entonces, 0 más 0, ¿no? Esto es 0 porque no tiene componente en Y. Esto es 0 porque no tiene componente en Y. Tampoco tiene en X, pero eso es irrelevante para la Y. Entonces, esto es 0, esto es 0, esto da 0. Bien. ¿Y qué pasa? Pues al final no tenemos 0, al final tenemos algo, ¿no? Tenemos que la cantidad de movimiento en Y al final, ¿sí? Porque esta se empieza a mover en la dirección Y. Y si esta se mueve en la dirección Y, pues esta también se tendrá que mover en la dirección Y para compensar. Es decir, si teníamos que la componente en Y de la cantidad de movimiento inicial era 0, pues al final también tiene que ser 0. Y si esta se mueve hacia arriba, pues esta se tendrá que mover hacia abajo para compensar, ¿sí? ¿Cuánto se tendrá que mover? Pues eso depende de la relación entre las masas A y B. ¿Sale? Muy bien. Cuanto más pesada sea esta comparada con esta, más grande tendrá que ser esta velocidad con respecto a esta para compensar y mantener así el 0, la suma de las dos contribuciones, 0 en Y. Bueno, muy bien. Entonces tenemos 0 de cantidad de movimiento inicial en Y. Y finalmente tendremos la masa de A por lo que sea que valga la componente en Y de A, que vale 1 metro por segundo por seno de 30, y eso lo podemos ver de aquí. 1 metro por segundo, que es la magnitud de esta velocidad, por el seno de 30, que es esta componente, ¿sí? Es la proyección de este vector sobre el eje Y. Vemos que la proyección es positiva, es decir, mira en el sentido en el cual nosotros definimos el eje Y, hacia arriba. Entonces le tenemos que poner un más. Y entonces le ponemos un más. Esto es más 1 metro por segundo por seno de 30. Seno de 30, 1 medio. 1 medio por 20, 10. Entonces aquí nos queda 10 kilogramos metros por segundo. Más 12 kilogramos por la velocidad VI. Y otra vez, esta es nuestra única incógnita a la ecuación 0 igual a esto. 0 igual a esto, que es P final, que es a su vez 10 kilogramos metro por segundo más 12 kilogramos VBI2. Lo hacemos. 10 kilogramos metro por segundo más 12 kilogramos VBI2 igual a cantidad de movimiento inicial en Y, 0.
De aquí despejamos esta cosa y tan, ¿no? De aquí la despejamos, pasamos esto restando, esto dividiendo, nos queda esta cantidad. Esto vale 0.83 con un menos adelante, que nos indica que la componente en y va hacia abajo como esperábamos, ¿no? Tenía que ir para abajo. Bien, o sea, se opone a nuestra definición del eje y que va hacia arriba. ¿Sale? Entonces la velocidad final de la partícula B es este vector de aquí. 1.89 metros por segundo en la dirección X, es decir, multiplicado por el versor Y, menos 0.83 metros por segundo multiplicados por el versor J, que está alineado con el eje Y. Muy bien. Sale. ¿Qué más? Vamos a borrar tantito. Erase, lo que sé. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos, porque no lo pregunta, pero hay que saber hacerlo de todas formas. Vamos a imaginarnos que nos preguntan por el impulso que hace la partícula A sobre la partícula B. Calcula el impulso, digamos que tiene una parte B, acá un inciso B, este sería el inciso A. Y acá agregamos un inciso B que dice calcula el impulso que hace A sobre B. ¿Sí? A afecta a B. ¿Sí? Claramente, estaba quieta y luego no lo está. Entonces fue afectada, ¿no? Entonces, la afectación de B es obra de A. A tiene la culpa de que B cambie su estado de movimiento, ¿no? El impulso que hace, el empujón que hace, si les gusta, ¿no? El impulso, el empujón, ¿no? Que hace, el impulso es lo correcto, ¿no? El impulso que hace, que era fuerza por intervalo de tiempo. El impulso que hace A sobre B es el cambio, es lo que le pasó a la partícula B. ¿Sí? Esto es consecuencia de esto. Este es el agente externo, A es el agente externo que perturba la tranquilidad psicológica de B, ¿no? Viene aquí y pues yo qué sé, le hace algo, interacciona con B y entonces la perturba y logra que cambios de la cantidad de movimiento, cambios de su estado de movimiento. Ok, pues simplemente si nos preguntan por esto es ¿cuál es el impulso que hace A sobre B? Pues tenemos que responder con el cambio de la cantidad de movimiento de B. Si nos preguntan ¿cuál es el impulso que hace B sobre A? Tendremos que fijarnos en A y ver cuál es el cambio de la cantidad de movimiento de A. ¿Sí? Bien, JAB igual a delta PB. Delta PB igual a P final de la partícula B menos P inicial de la partícula B, que a su vez es igual a la masa de B por la velocidad final de B menos la masa de B por la velocidad final de la partícula, perdón, aquí me equivoqué, B, aquí inicial, ¿no? B inicial de B, ¿sí? Esto es P inicial de B, esto es P final de B. Bien, y a su vez, pues como estaba quieta, este vector es nulo, ¿sí? La velocidad inicial de B es 0, entonces este vector es nulo, esto no cuenta. Entonces nos queda nada más esto. Esto de aquí, ¿sí? Porque este es nulo, esto no aporta, no tenía estado de movimiento, o sea, el estado de movimiento era 0. Entonces nos queda nada más esto, ¿no? P final de B. ¿Cuánto es P final de B? Pues es la masa de B por la velocidad final de B. Tomamos la velocidad final de B, que ya la conocemos, la acabamos de calcular, es esta de aquí, la multiplicamos por la masa de B, hacemos masa de B, que es una escalar, por la velocidad de B2, aquí se llama, y eso será el delta P de B, porque ya dijimos, P inicial de B es 0, y esto a su vez será masa de B, ¿cuánto? 12, ¿no? 12 kilogramos, aquí están 12 kilogramos, 12 kilogramos por esto, ¿sí? Hacemos 12 kilogramos por 1.89, vamos a ver. 12 kilogramos, 1.89, y eso da 22.7, 22.7, redondeo un poquito, kilogramos metros por segundo, y menos 83 multiplicado por 12 igual a 10 más o menos, volví a redondear, menos 10 kilogramos metros por segundo, dirección del versor J, ¿sale? Y este es delta PB, y esto es delta PB, a su vez eso será igual a J, que hace A sobre B, J que hace A sobre B,
es este vector de aquí. Y si nos preguntan cuál es J que hace B sobre A, en lugar de preguntarnos cuál es J que hace A sobre B, pues hacemos un razonamiento análogo pero al revés. Ahora nos prestamos atención sobre el sistema A. Hacemos el delta PA y el cambio del estado de movimiento de A será el impulso que hace B sobre A. B ahora sería nuestro agente externo. Y este delta PA es el delta PB con el signo contrario, porque delta PA más delta PB es el cambio total de la cantidad de movimiento, y esto es 0. ¿Sí? Y si eso es 0, entonces delta PA no tiene de otra que ser igual a menos delta PB, lo que a su vez implica que si este es menos este y este entonces es menos este, entonces JBA es menos JAB. Este tiene que dar, este de aquí, JBA, tiene que darnos menos 22.7 kilogramos metros por segundo sí, más 10 kilogramos metros por segundo J. ¿Sí? La respuesta, sin hacerlo, yo ya sé que tiene que ser menos 22.7 kilogramos metros por segundo y más 10 kilogramos metros por segundo J. Si no me da eso, en algo me equivoqué. Sí, en algo me tuve que haber equivocado. Bueno, muy bien. Listo, esto está bueno. Háganlo para agarrarle la onda, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer este de aquí, que está facilón, ¿no? Voy a empezar por algo parecido al del carrito. Este para agarrarle la onda, ¿no? Porque ya en realidad aquí no vamos a enseñar nada. Nomás vamos a hacer un problema que es muy similar al que ya hicimos, pero con unos numeritos distintos, ¿no? Dado dos objetos, este y este, se mueven uno hacia el otro en una mesa sin fricción. Uno con masa de 1 kilogramo a 8 metros por segundo hacia la derecha, este de aquí. Y el otro de masa 1.8 kilogramos a 5 metros por segundo hacia la izquierda. Luego del choque, la masa de 1 kilogramo, esta de aquí, se mueve a 6 metros por segundo hacia la izquierda. Esta de aquí. ¿Sí? Esta es la de 1 kilogramo. 1 kilogramo. Y la otra es de 1.8 kilogramos. ¿Sí? Simplemente estoy agarrando la letra y poniéndole aquí, ¿no? Esta letra está bien definida, ¿no? Igual viene sin dibujito. Ustedes tendrán que hacer el dibujito, ¿no? Tendrán que interpretar la letra, que es parte del problema, y hacer su esquemita de lo que está pasando. Luego del choque, la masa de 1 kilogramo, que es esta de aquí, se mueve a 6 metros por segundo hacia la izquierda, esto de acá, y nos pregunta con qué velocidad se mueve la masa de 1.8 kilogramos, que es la que nos falta, ¿no? Que está aquí. Bueno, otra vez, es un choque. Las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema se cancelan entre sí, normal con peso. Entonces, las fuerzas internas que aparecen en el choque son internas al sistema, no producen cambios en la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial del sistema A más B, bueno, o esto, de los dos juntos, se conserva y es lo que vamos a plantear para resolver. Entonces, Px inicial, y además la cantidad de movimiento aquí relevante, la única componente de la cantidad de movimiento que tiene relevancia es en X, ¿no? Porque es en X que están pasando cosas, en Y y en Z no está pasando nada. Ahí simplemente nos va a quedar 0 igual a 0, no hay información ahí útil para resolver cuál va a ser la velocidad final de esto, ¿sí? Ya sabemos que la velocidad final de esto no tiene componente en X, no tiene componente en Y y no tiene componente en Z, únicamente tiene componente en X. Bien, Px inicial igual a Px final. 1 kilogramo. Uy, esto no es. Esto no es. Dos objetos se mueven uno hacia el otro en una mesa sin fricción. Uno con masa M1 a 8 metros por segundo hacia la derecha y el otro de masa 1.8 kilogramos a 5 metros por segundo hacia la izquierda. Este será entonces el de 1.8 kilogramos y este será el de 1.0 kilogramos. Sale. Luego, del choque, la masa de 1 kilo es esta de aquí. La masa de 1 kilo se mueve a 6 metros por segundo hacia la izquierda y nos pregunta con qué velocidad se mueve la masa de 1.8 kilogramos hacia la derecha. Bueno,
No sabemos si se mueve hacia la derecha o no, pero es probable que así sea, ¿no? Otra vez, el signo de esto nos va a decir, ¿sí? Cuando resolvamos el signo de la velocidad nos va a decir para qué lado se va a mover. Bueno, bien. De nuevo, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Por qué? Porque aquí aparece normal y peso. Normal y peso son fuerzas externas, pero que se cancelan entre sí. Y entonces no hay problema con eso, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí, que se me había olvidado. F5. Y no hay problema con eso, ¿no? ¿Qué más? Entonces, como las fuerzas son que aparecen durante el choque son iguales y opuestas, durante el choque, o iguales y opuestas, para el sistema A más B, para el sistema 1 más 2, ¿sí? Porque esta creo que le pusimos 1 y esta 2 aquí, 1 y 2, 1 y 2. Para el sistema 1 más 2 se va a conservar la cantidad de movimiento total del sistema. Aquí tenemos entonces la partícula 1 y la partícula 2. P inicial entonces será igual P final, y además lo relevante aquí será únicamente en X. ¿Por qué? Porque las componentes en Y de las velocidades son todas 0, las componentes Z de las velocidades son todas 0, y eso implica que a su vez este vector de aquí tendrá componentes en Y y componentes Z iguales a 0. Entonces nada más hay que resolver en X, que tenemos Px inicial igual a M1 por B1 X inicial más M2 B2 X inicial igual a lo mismo, pero final y final. Pues sustituimos por los valores. Tenemos que esta es de 1.8 kilogramos, de 1 kilogramo por su velocidad. Vamos a quitar las rayas estas. Bien, esta decimos que es de 1 kilogramo. 1 kilogramo por 8 metros por segundo. Estos 8 kilogramos metros por segundo son la componente en X de la velocidad, que es positiva. ¿Por qué? Porque está alineada con X, que va definido positivo hacia la derecha. Bien, luego esta de aquí es 1.8 kilogramos. 1.8 kilogramos por menos 5 metros por segundo, porque la componente en X de este vector es negativo. Más, bueno, igual. Eso es la cantidad, esto es la cantidad de movimiento inicial del sistema, la suma de las dos contribuciones, de la partícula 1 y de la partícula 2. Y ahora vamos a poner aquí las contribuciones a la cantidad de movimiento final del sistema, que son esto de aquí y esto de aquí. Esto es 1 kilogramo por menos 6 metros por segundo, que es la componente en X del vector velocidad, que tiene signo negativo y es menos 6 metros por segundo. Y por último, los 1.8 kilogramos aquí multiplicados por la velocidad final de la partícula 2 en X. 1 por 8, 8, 1.8 por menos 5 es menos 9. Del otro lado, 1 por menos 6 es menos 6. 1.8 es 1.8. De aquí, de esta ecuación, podemos despejar fácilmente cuánto es la velocidad final de la partícula 2. Y lo hacemos, ¿no? Tenemos esta expresión que fue copiada y pegada de aquí. 8 menos 9 es menos 1. Pasa el menos 6 sumando. Menos 1 más 6, 5. 5 kilogramos igual a 1.8 por B2 final. B2 final, entonces pasamos dividiendo aquí y nos quedan 2.8 metros por segundo, que es la componente en X, que es positiva, de la velocidad final de la partícula 2. Y eso indica que la velocidad final de la partícula 2 mira hacia la derecha, es decir, 2.8 metros por segundo multiplicados por el versor Y, que está alineado con el eje X. El eje X mira a la derecha, el versor Y mira a la derecha, y además tiene una magnitud de 1 para que no se altere la cantidad. Bueno, eso estamos. Bien. ¿Qué más? Este estuvo fácil. El que sigue también, ¿no? Dice, dos patinadores, uno de 80 kilos y otro de 60, ¿sí? Se mueven juntos a una velocidad de 4 metros por segundo. Ambos van bailando, se deslizan sobre una superficie que casi no tiene fricción. Vamos a suponer que no tiene fricción, que es el hielo. Y se empujan entre sí de tal forma que el de 80 kilogramos, que suponemos que será el hombre,
se mueve a 6 metros por segundo en la dirección original de ambos, ¿no? Entonces se empujan entre sí, ¿sí? Se empujan. Y luego de empujarse, luego de esa interacción, pues lo que ocurre es que sabemos que a uno de ellos pues sale con esta velocidad de 6 metros por segundo en la dirección original, en la dirección del movimiento original, que vamos a suponer que es la dirección X. Dirección X, va. Y entonces nos preguntan por la velocidad del segundo patinador, en este caso ella, ¿sale? Que suponemos que es la persona que pesa, que tiene por masa 60 kilos, ¿no? ¿Okay? Porque es lógico nomás, pero nada más que por eso. Ok, entonces, ¿con qué velocidad se mueve ella? Va, y al final, pues es lo mismo, ¿no? Aquí simplemente viajan juntos. Fuerzas que aplican sobre el sistema externas son la masa de él por G, la normal que aplican sobre los patines, sobre él, hacia arriba, el peso de ella, la normal de ella, son iguales y se oponen en todo momento. No hay fricción entre el suelo y los patines, entonces estas fuerzas externas se cancelan, la suma de fuerzas externas es 0 en todo momento, y entonces para el sistema A más B, que sería en este caso ella más él, para ese sistema las fuerzas internas no cuentan, ¿sí? Porque se cancelan de a pares, son iguales y opuestas, y entonces esto es 0 y la cantidad de movimiento, que es igual al cambio de la cantidad de movimiento total del sistema con respecto al tiempo, no hay cambio de la cantidad de movimiento, es 0, y entonces P se conserva. Va. Px inicial, bueno, aquí también es un problema que transcurre solo en la dirección X, ¿sí? Y pues entonces nada más nos preocupa decir que Px inicial es igual a Px final, y con esto, ¿no? Esta es la componente en X del vector cantidad de movimiento inicial, que será igual a la componente en X del vector cantidad de movimiento final. Vale. Planteamos eso. Primero, ambas masas, la de él y la de ella, viajan juntas. Entonces tenemos que masa de A más masa de B por la velocidad de ambos, van juntos, se igualan a la masa de A por la velocidad de A final más la masa de B por la velocidad de B final. Estos son 80, estos son 60, 80, 60. Estos son 4 metros por segundo, son positivos porque se desplazan ambos hacia la derecha. Estamos suponiendo que hacia la derecha es positivo. Y eso igual a lo que tenemos al final, que es, aquí lo cambiamos de orden, pero da igual, ¿no? 60 kilogramos es la masa de ella por la velocidad de ella final, que no la conocemos, le ponemos un más y el signo que salga de aquí será el signo correcto, más 80 kilogramos por 6 metros por segundo, porque él, si sabemos, se desplaza al final hacia la derecha con esta velocidad. Despejamos de ahí V a final, ¿sí? Esto son 80 más 60, son 140, 140 por 4, 140 por 4 son 560, 560 menos 80 por 6, menos 80 por 6, o 6 por 8, 48, 80 por 6 es esta cosa de acá, igual a 60 kilogramos por V a final. Despejamos V a final resulta ser 560 menos 480, que son 80 kilogramos metros por segundo, dividido 60 kilogramos. Kilogramos se van con kilogramos, 80 dividido 60 son 8 sextos, son 4 tercios, son 1.33 metros por segundo. Bien, listo. Otro. Un astronauta, ¿sí? Estos son todos parecidos, todos tienen en común que se desarrollan nada más en una dimensión, ¿sí? Por ahora estamos haciendo de ese tipo de problemas. Un astronauta se encuentra en el espacio exterior, su masa total, traje incluido, es de 200 kilogramos. Y eso sí, porque si no estaría muy gordito, ¿no? El traje del astronauta es pesado. Y sostiene un bloque de 6 kilogramos, ¿sí? Sí, tiene que evitar que, yo qué sé, la radiación gamma, no sé, que le dé cáncer al pobre señor que va acá adentro, ¿no? Y además tiene que pues no dejar salir el aire que está respirando, ¿no? Y no sé qué más cosas tenga que evitar el traje del astronauta, la verdad. Y sostiene un bloque de 6 kilogramos, que está aquí, ¿no? Se mueven juntos, bloque y persona, bloque y astronauta, hacia la derecha a 1.6 metros por segundo respecto a la nave. ¿Sí? Vamos a tomar a la nave como marco de referencia.
¿sí? Que suponemos que es inercial. Si el astronauta arroja al bloque en dirección contraria a su movimiento a 3 metros por segundo respecto a la nave, ¿cuál será la rapidez del astronauta luego de haber arrojado al bloque? ¿Va? ¿Qué tenemos? Tenemos que astronauta y bloque viajan juntos a esa velocidad, van moviéndose con respecto a la nave, se van moviendo, y si el astronauta decide o quiere cambiar su velocidad porque lo que sea, pues lo que va a tener que hacer es apoyarse en el bloque y tirar el bloque en la dirección a la cual él no quiere moverse más rápido. Es decir, si se quiere mover más rápido hacia la derecha, va a tener que empujar el bloque hacia allá para, empujándose en el bloque, adquirir más velocidad para allá, ¿sí? Y al revés, si quisiese moverse más, o sea, ganar cantidad de movimiento para el otro lado, lo que tendrá que hacer es empujar el bloque para el otro lado, ¿sí? No hay de otra forma. No tiene con qué agarrarse de nada el astronauta en el medio de la nada. Entonces lo único que puede hacer es arrojar algo para adquirir cantidad de movimiento en el otro sentido, ¿sí? Es lo mismo que hace una nave, ¿sí? Digamos que tiene una nave y que tiene unas toberas por aquí, ¿sí? Unas toberas por aquí. Las toberas pueden tirar materia para cambiar la cantidad de movimiento de la nave, ¿sí? Si quiere moverse más para la derecha, pues entonces prende esta tobera. Si quiere moverse más para la izquierda, entonces prende esta tobera, ¿sí? ¿Y qué hace? Expulsa materia, tira cosas, tira átomos o tira moléculas hacia la derecha, tira átomos o moléculas hacia la izquierda y así corrige su trayectoria. No tiene de otra forma, ¿sí? No es como cuando estamos aquí en la atmósfera o en el agua, que sí podemos agarrar agua y tirarla para atrás, ¿no? Hacemos así, agarramos el agua que tenemos acá y la empujamos para atrás, nos agarramos, entre comillas, del agua y nos apoyamos en el agua, empujamos el agua hacia atrás y eso nos impulsa a nosotros hacia adelante, ¿sí? Lo mismo, el pájaro que vuela hace lo mismo, ¿no? Al volar el pájaro lo que hace es agarrar aire e impulsarlo hacia atrás con sus alas, ¿no? Al hacer eso, con el aleteo, ¿sí? Va impulsando masas de aire hacia atrás y él se pues nada, entre comillas, en el aire, que es un fluido. El fluido aire, el fluido agua, ambos son pues, fluidos. Y como son fluidos, se parecen, ¿no? Se parecen bastante. Se puede nadar en el agua, que es muy similar a volar en el aire, ¿sí? Hay cierta similitud. Simplemente están diseñados diferentes los peces que los pájaros por la diferencia de densidad que hay en el aire y el agua, ¿no? El agua más densa, el aire es menos denso, entonces pues los pajaritos son livianitos, tienen plumas que son livianitas y los peces no necesitan ser livianitos, ¿sí? Porque ahí adentro simplemente tienen que tener una cola y poder hacer así, ¿sí? Al hacer así, otra vez están impulsando agua hacia atrás. Al impulsar agua hacia atrás, ellos van para adelante, ¿no? Un avión igual, ¿no? Un avión que hace, pues tiene acá su ala, no sé qué, acá tiene sus turbinas, pues lo que hace es tomar aire de la parte de adelante e impulsarlo hacia atrás más rápido, ¿sí? Una turbina es una cosa que aquí ingresa aire, ingresa materia y pues aquí pues produce una reacción oxidativa que se llama combustión y entonces eso es una reacción exotérmica que genera calor, se expande este aire que entró y sale impulsado hacia atrás más rápido de lo que ingresó. Ingresa despacito, digamos, con una velocidad que es la velocidad del avión y se expulsa con una velocidad mayor a la velocidad del avión. ¿Y eso qué hace? Empuja el avión hacia adelante, ¿sí? Las turbinas empujan el avión hacia adelante, lo mismo que a hélice, ¿no? A hélice es igual, ¿no? La hélice del avión que está girando le pega a las partículas de aire y las empuja hacia atrás más rápido de lo que las encuentra y entonces pues avanza, ¿no? O avanza a hélice o avanza con una turbina, y pues los submarinos hacen lo mismo, tienen una hélice también, pues agarran agua que está quieta y la impulsan hacia atrás, igual un barco. Vamos, que son todos los mecanismos muy similares. Ahora en el medio de la nada, ¿no? En el medio de la nada pues no podemos agarrar materia y tirarla para atrás porque no hay nada que tirar. Y como no hay nada que tirar, pues tenemos que tirar algo que tengamos nosotros. Tenemos que perder masa, ¿sí? Esto
necesariamente tenemos que perder masa. ¿Qué es lo que está haciendo el astronauta? El astronauta lleva su bloque, tiene que perder materia, ¿no? Tiene que tirar materia en forma de bloque para un lado para poder corregir su velocidad para el otro. Bueno, por el resto de las cosas de esto es igual, ¿no? Entonces tira esto para atrás y hacemos la misma cuenta de siempre. Obviamente que aquí no hay fuerzas externas porque no hay nada. Entonces la cantidad de movimiento se conserva, nos vamos a fijar únicamente en X. Tenemos que al principio viajan juntos, igual que el patinador con la patinadora, viajaban juntos, pues entonces aquí astronauta y bloque también viajan juntos, se empujan mutuamente, no porque este esté inanimado deja de empujar al astronauta, ambos se empujan mutuamente. Si el astronauta empuja al bloque, el bloque empuja al astronauta, ya sabemos eso, es la tercera ley, y es lo que hace que se conserve la cantidad de movimiento del sistema. Se empujan mutuamente, entonces la cantidad de movimiento se conserva, y eso implica que la masa de ambos sumada por la velocidad inicial de ambos sea igual a la masa de uno de ellos por la velocidad final de uno de ellos más la masa del otro por la velocidad final del otro. ¿Sale? Entonces, esto serán, si llamamos a al astronauta, entonces son 200 kilos, astronauta con el traje, más 6 kilogramos del bloque por la velocidad en común que tenían, que es 1.6 y que suponemos positiva porque definimos X hacia la derecha, igual alineado con la velocidad, entonces 1.6 metros por segundo, igual a 200 kilogramos por la velocidad final del astronauta, que no conocemos, pero que va a ser más grande porque está tirando el bloque para allá, para el otro lado. Entonces esto tiene, para compensar, tendrá que moverse más rápido hacia la derecha, más 6 entonces por menos 3 metros por segundo. Esto es la contribución a la cantidad de movimiento final del bloque, ¿sí? El menos porque están mirando para el otro lado de la velocidad. Bien, de aquí despejamos otra vez esto lo pasamos para el otro lado y ya está. ¿Sí? De aquí creo que copiamos y pegamos, sí, copiamos y pegamos la que teníamos antes, 206 por 1.6, pues este número. 6 por 3, 18, que pasan para el otro lado sumando 18 kilogramos metros por segundo, igual a 200 kilogramos por la velocidad final que desconocemos del astronauta. Despejamos de aquí, nos da 1.74 metros por segundo, que es mayor que su velocidad original. ¿Sí? Entonces con eso él logró, al tirar esta cosa para otro lado, él logró moverse más rápido en la dirección, en este caso, que venía moviéndose. Si hubiese tirado el bloque hacia el otro lado, entonces él habría cambiado su estado de movimiento, pero reduciendo su velocidad, ¿sí? Haciendo su velocidad más pequeña. Ajá, listo. Muy bien. Estos ya son en 2 dimensiones. Este es en 2 dimensiones y este también, ¿sí? Porque aquí las cosas se van a mover no solo en X, sino también en Y. Lo hago en la que sigue. Va, perfecto. Nos vemos. Bye bye. Chao, chao.